Hay una pregunta que probablemente te has hecho alguna vez, aunque quizás nunca la formulaste en voz alta. ¿Dónde está tu mente? No me refiero a tu cerebro, eso es fácil. Tu cerebro está dentro de tu cráneo, pesa alrededor de 1,5 kilos, tiene la consistencia de gelatina firme. Puedo señalar exactamente dónde está tu cerebro, pero tu mente es otra cosa. Tus pensamientos, tu experiencia de estar aquí, ahora, escuchando estas palabras, la sensación de ser tú. ¿Dónde está eso? ¿Está en tu cabeza? ¿Está distribuida por todo tu cuerpo? ¿Está en algún lugar que no podemos ver ni tocar? Esta pregunta ha obsesionado a filósofos durante miles de años, pero hoy quiero abordarla de una manera diferente. No desde la filosofía especulativa, no desde la espiritualidad, sino desde la ciencia, desde la física, la biología y el estudio de sistemas complejos. Y quiero ser honesto desde el principio. No voy a darte una respuesta reconfortante. No voy a decirte que tu mente es un alma inmortal flotando en algún plano superior. Tampoco voy a decirte que todo está resuelto y que los científicos ya saben exactamente qué es la conciencia. Lo que voy a hacer es mostrarte por qué la pregunta misma está mal planteada. Y cuando entiendas eso, creo que verás el problema de una manera completamente nueva. Richard Feynman, el físico, tenía una frase que me parece perfecta para empezar. El primer principio es que no debes engañarte a ti mismo, y tú eres la persona más fácil de engañar. Feynman no habló específicamente sobre la mente o la conciencia de la manera en que lo haremos hoy. Pero su forma de pensar, su insistencia en la honestidad brutal, en admitir lo que no sabemos, en desconfiar de nuestras intuiciones, eso es exactamente lo que necesitamos para abordar esta pregunta. Así que usemos esa forma de pensar. Veamos a dónde nos lleva. El problema empieza con cómo formulamos la pregunta. ¿Dónde está tu mente? Esa pregunta asume que la mente es una cosa, un objeto, algo que tiene una ubicación, como una silla o una piedra o tu hígado. Pero, ¿y si esa suposición es incorrecta? Déjame darte un ejemplo. ¿Dónde está el correr? Cuando una persona corre, ¿dónde está ubicado el correr? ¿En sus piernas? ¿En sus pulmones? ¿En el suelo que pisa? La pregunta no tiene sentido, ¿verdad? Porque correr no es una cosa, es un proceso, es algo que ocurre, no algo que existe en un lugar. ¿Y el clima? ¿Dónde está el clima? El clima no está en ningún lugar específico. Es el resultado de interacciones entre temperatura, presión, humedad, vientos, océanos, continentes. Es un patrón que emerge de muchas cosas interactuando. Ahora considera esto. ¿Y si la mente es más parecida al correr o al clima que a una piedra? ¿Y si la mente no es una cosa que tiene ubicación, sino un proceso que ocurre? Esta idea puede parecer extraña al principio. Sentimos tan vívidamente que hay un yo aquí adentro, en algún lugar detrás de nuestros ojos, mirando hacia afuera. Sentimos que nuestra mente es algo, no simplemente algo que pasa, pero nuestras intuiciones nos engañan todo el tiempo. Sentimos que la tierra está quieta y el sol se mueve. Sentimos que el tiempo pasa igual para todos. Sentimos que los objetos sólidos son realmente sólidos, cuando en realidad son casi enteramente espacio vacío con partículas diminutas. La física nos ha enseñado una y otra vez que nuestras intuiciones sobre la realidad son guías terribles. ¿Por qué deberían ser diferentes nuestras intuiciones sobre la mente? Volvamos a la pregunta original. ¿Dónde está tu mente? Si has seguido hasta aquí, espero que veas por qué la pregunta es problemática. La mente no parece ser una cosa que tenga ubicación, parece ser un proceso que ocurre. Preguntarle ¿dónde? Es como preguntarle dónde está el martes, o dónde está la economía, o dónde está la evolución. El proceso mental ocurre principalmente en tu cerebro. Eso está bastante claro. Pero no en un lugar específico del cerebro, sino distribuido en patrones de actividad que involucran muchas regiones trabajando juntas. También involucra tu cuerpo. Tu sistema nervioso entero participa. Tus hormonas, tu estado físico, todo influye en tu estado mental. Y quizás, en cierto sentido, involucra tu ambiente también. Las herramientas que usas, las personas con las que interactúas, la cultura en la que estás inmerso, todo esto forma parte del contexto en el que tu proceso mental ocurre. Pero si buscas un lugar específico,
un punto en el espacio donde puedas señalar y decir, aquí está mi mente, no lo vas a encontrar. Porque la mente no es ese tipo de cosa. Esto puede ser incómodo de aceptar. Queremos que haya un yo sólido, localizable, permanente. Queremos ser algo más que un proceso. Queremos ser una sustancia. Pero la ciencia no está para decirnos lo que queremos escuchar. Está para ayudarnos a no engañarnos. Empecé mencionando a Feynman y quiero volver a él para cerrar. Feynman no resolvió el problema de la conciencia. Nadie lo ha hecho. No era su campo. Pero él tenía una actitud que creo que es exactamente la correcta frente a preguntas difíciles como esta. Una vez dijo algo así: puedo vivir con la duda y la incertidumbre. Creo que es mucho más interesante vivir sin saber que tener respuestas que podrían estar equivocadas. Esa frase captura algo importante. La incertidumbre no es un fracaso, es honestidad. Y la honestidad es más valiosa que la falsa certeza. Eso es lo que he tratado de hacer hoy. No darte una respuesta falsa que suene bien. No inventar una historia reconfortante sobre almas inmortales o conciencias cósmicas, sino mostrarte el estado real de nuestro conocimiento, con sus certezas y sus enormes lagunas. Sabemos que la mente depende del cerebro. Sabemos que cambia cuando el cerebro cambia. Sabemos que es más parecida a un proceso que a una cosa. Sabemos que no está localizada en un punto específico, sino distribuida en patrones de actividad. No sabemos exactamente cómo la actividad cerebral produce experiencia subjetiva. No sabemos si otros sistemas podrían tener mente. No sabemos por qué existe la conciencia en absoluto. No sabemos si algún día lo sabremos. Y está bien no saber. Está bien vivir con la incertidumbre. Es más honesto que inventar respuestas. Es más respetuoso con la complejidad del problema y, francamente, es más interesante, porque significa que todavía hay preguntas genuinas que hacer, misterios genuinos que explorar. Tu mente, sea lo que sea, es real. Tu experiencia de estar aquí, ahora, leyendo o escuchando estas palabras, es real. Que no podamos localizarla en un punto del espacio no la hace menos real. Solo significa que la realidad es más extraña y más interesante de lo que nuestras intuiciones simples sugieren. Eso para mí no es un problema, es una invitación. Una invitación a seguir preguntando, a seguir aprendiendo, a seguir maravillándose ante un universo que, después de miles de años de investigación humana, todavía tiene secretos que guardar. La mente que se pregunta dónde está la mente. Hay algo hermoso en eso. Algo profundamente humano, y quizás al final esa capacidad de preguntarse sea la mejor pista que tenemos sobre qué somos realmente. Ahora viene la parte donde tengo que ser completamente honesto sobre los límites de nuestro conocimiento, porque si hay algo que distingue al pensamiento científico del dogma, es la disposición a decir no sé. No sabemos cómo la actividad física del cerebro produce experiencia subjetiva. Este es el gran misterio. El elefante en la habitación. Podemos correlacionar estados cerebrales con estados mentales. Podemos escanear tu cerebro mientras miras una foto y detectar patrones de actividad. Podemos incluso predecir con cierta precisión si estás mirando una cara o un paisaje basándonos únicamente en tu actividad neuronal. Pero no entendemos el mecanismo por el cual neuronas disparándose se convierten en la experiencia de ver el color rojo. ¿Por qué el procesamiento de cierta longitud de onda de luz produce esa experiencia particular, ese quale, como lo llaman los filósofos? ¿Por qué se siente de alguna manera y no de ninguna? Podríamos imaginar un robot que procesa información visual exactamente igual que tú, que detecta el color rojo, que puede identificarlo, nombrarlo, responder a él. Pero ¿ese robot tiene la experiencia de ver rojo? ¿Hay algo que se siente como ser ese robot? No tenemos idea, y lo más perturbador es que no sabemos cómo responder esa pregunta. Este es un agujero enorme en nuestra comprensión, y cualquiera que te diga que está resuelto, te está mintiendo o está confundido. Hay científicos que piensan que el problema eventualmente se disolverá, que cuando entendamos mejor el cerebro, la pregunta dejará de parecer misteriosa, como dejó de parecer misteriosa la pregunta ¿qué es la vida?, cuando entendimos la bioquímica. Quizás. Pero también hay científicos serios que piensan que hay algo fundamentalmente difícil aquí.
que la conciencia podría ser un aspecto básico de la realidad que no se puede reducir a otra cosa, o que nuestras mentes simplemente no están equipadas para entender cómo la materia produce experiencia, de la misma manera que un perro no puede entender la mecánica cuántica. No porque sea imposible, sino porque sus herramientas cognitivas no fueron diseñadas para eso. Tampoco sabemos si la conciencia requiere el tipo específico de sustrato biológico que tenemos. ¿Podría una computadora ser consciente si fuera lo suficientemente compleja? Si simulara perfectamente un cerebro humano, neurona por neurona, ¿habría alguien adentro experimentando algo? ¿O sería solo procesamiento sin experiencia? La intuición de muchas personas es que no, que una simulación no puede ser consciente porque es solo cálculos. Pero eso asume que sabemos qué hace especial al cerebro biológico, y no lo sabemos. Quizás la conciencia depende de la química específica de las neuronas. Quizás depende de efectos cuánticos en los microtúbulos, como ha propuesto Roger Penrose. O quizás no depende del material en absoluto, solo del patrón de organización. No lo sabemos, ni siquiera sabemos cómo sabríamos. No tenemos un medidor de conciencia que podamos aplicar a un sistema para determinar si tiene experiencia subjetiva. Y hay preguntas aún más básicas sin responder. ¿Por qué existe la conciencia en absoluto? Desde un punto de vista evolutivo, ¿qué ventaja da tener experiencia subjetiva en lugar de simplemente procesar información sin que haya alguien experimentándola? Podríamos imaginar criaturas que se comportan exactamente como nosotros, que evitan depredadores, buscan comida, se reproducen, todo eso, pero sin ninguna experiencia interna. Zombies filosóficos, los llaman. ¿Por qué no somos así? ¿Qué agrega la experiencia? Algunos científicos piensan que estas preguntas eventualmente se responderán con más investigación, que son difíciles pero no imposibles. Otros piensan que hay algo fundamentalmente limitado en nuestra capacidad de entender la conciencia, quizás porque estamos tratando de usar la conciencia para entender la conciencia. Es como tratar de ver tus propios ojos sin un espejo. Lo honesto es admitir que estamos en terreno incierto, que hay mucho que no sabemos, y que eso no es una debilidad de la ciencia, sino su fortaleza. La ciencia avanza precisamente porque no finge tener respuestas que no tiene. Entonces, si la mente no es una cosa con ubicación, ¿qué es? La mejor manera de pensarlo, según lo que sabemos actualmente, es que la mente es un proceso. Es algo que el cerebro hace, no algo que el cerebro tiene. Piensa en una llama. ¿Dónde está la llama? Puedes señalar el fuego, claro, pero la llama no es una cosa estática, es un proceso de combustión. Es carbono combinándose con oxígeno, liberando energía, emitiendo luz. Si detienes el proceso, la llama desaparece, no se va a ningún lugar, simplemente deja de ocurrir. La llama es un patrón que se mantiene mientras las condiciones son correctas. No es una sustancia, es una actividad. O piensa en un remolino en un río. El remolino parece una cosa, puedes señalarlo, puedes verlo, pero no está hecho de agua específica. El agua fluye a través del remolino constantemente. Lo que permanece es el patrón, la forma, la organización. Si desvías el río, el remolino desaparece, no se fue a ningún lado. El patrón simplemente dejó de ocurrir. La mente puede ser algo similar. Un patrón de actividad que ocurre en el cerebro. Un proceso que se mantiene mientras el cerebro funciona. Un remolino de información que parece sólido y permanente, pero que en realidad está en flujo constante. Esto explica muchas cosas que de otro modo serían misteriosas. Explica por qué la mente cambia constantemente. Tus pensamientos de hace 5 minutos ya no existen. Tus estados de ánimo fluctúan, tu atención se mueve, porque el proceso siempre está en flujo. No eres la misma mente que eras hace una hora, en el sentido de que el proceso ha cambiado, aunque hay continuidad en el patrón general. Explica por qué el daño cerebral afecta a la mente. Si el cerebro es el sustrato donde ocurre el proceso, dañar el sustrato interrumpe el proceso. Un golpe en la cabeza puede cambiar tu personalidad porque altera la base física sobre la que el proceso mental se desarrolla. Explica por qué no puedes encontrar la mente en ningún lugar específico del cerebro. Porque no está en un lugar. Está distribuida en un proceso que involucra muchas áreas trabajando juntas, comunicándose, integrando información.
Buscar la mente en una región del cerebro es como buscar la economía en un edificio específico. La economía no está en ningún edificio. Es un proceso que emerge de millones de transacciones entre millones de personas. También hay evidencia de que la mente no está confinada al cerebro solamente. Tu sistema nervioso se extiende por todo tu cuerpo. Hay neuronas en tu médula espinal, en tus órganos, en tu piel. Tu intestino tiene tantas neuronas, unos 500 millones, que algunos lo llaman el segundo cerebro. Produce neurotransmisores. Influye en tu estado de ánimo. Hay una razón por la que sentimos emociones en el estómago, no es solo metáfora. Tus estados emocionales afectan tu cuerpo y tu cuerpo afecta tus estados emocionales. Si sonríes, incluso forzadamente, tu estado de ánimo tiende a mejorar ligeramente. Si adoptas una postura encorvada, tiendes a sentirte más deprimido. El proceso mental no está aislado en el cráneo, resuena por todo el cuerpo. Algunos investigadores van más allá y hablan de mente extendida. La idea, propuesta por los filósofos Andy Clark y David Chalmers, es que usamos herramientas externas como parte de nuestro proceso cognitivo. Cuando usas papel y lápiz para hacer una cuenta larga, ¿el papel es parte de tu proceso mental? En cierto sentido funcional, sí. Estás descargando parte del procesamiento cognitivo al papel. No podrías hacer la cuenta sin él. El papel está cumpliendo una función que de otro modo tendría que cumplir tu memoria de trabajo. Cuando guardas un número de teléfono en tu celular en lugar de memorizarlo, ¿tu celular es una extensión de tu memoria? Si lo pierdes, has perdido acceso a información que antes podías recuperar. Funcionalmente es como si parte de tu memoria hubiera desaparecido. Esto puede sonar extremo y hay debate sobre hasta dónde llevar esta idea. Pero el punto fundamental es que la frontera entre mente y no mente puede ser mucho más borrosa de lo que intuimos. El proceso mental no tiene bordes nítidos. Se difumina hacia el cuerpo, hacia las herramientas, hacia el ambiente. Decir que la mente es el cerebro es como decir que la música es las vibraciones del aire o que una historia es tinta sobre papel. Técnicamente no está mal. La música no puede existir sin un medio físico que vibre. Una historia no puede existir sin algún sustrato que la contenga, sea papel, ondas de sonido o conexiones neuronales en tu memoria. Pero también se siente incompleto. Cuando escuchas una sinfonía de Beethoven, ¿estás escuchando vibraciones de aire? Sí, físicamente eso es lo que está pasando. Pero la música es más que eso. Es un patrón. Es información organizada de cierta manera. Es relaciones entre sonidos a lo largo del tiempo. Las vibraciones son necesarias para la música, pero no son suficientes para explicar qué hace que esa música sea música y no simplemente ruido. Con la mente pasa algo similar. El cerebro es necesario para la mente. Sin cerebro no hay mente. Eso parece claro. Pero el cerebro solo, como objeto físico, no parece suficiente para explicar la experiencia subjetiva. Y hay algo más que complica las cosas. La ilusión del yo unificado. Sientes que hay un tú coherente, único, continuo. Un yo que experimenta, que decide, que recuerda. Pero cuando miras la evidencia, ese yo unificado empieza a fragmentarse. Tu cerebro tiene dos hemisferios conectados por un haz de fibras llamado cuerpo calloso. En los años 60, algunos pacientes con epilepsia severa fueron tratados cortando ese cuerpo calloso. Funcionó para reducir las convulsiones. Pero los experimentos posteriores revelaron algo inquietante. Cuando mostrabas una imagen solo al hemisferio izquierdo, el paciente podía describirla verbalmente. Cuando la mostrabas solo al hemisferio derecho, no podía describirla, pero su mano izquierda podía dibujarla o señalarla. Era como si hubiera dos mentes en un cuerpo, cada una con acceso a información diferente. ¿Cuál era el verdadero yo del paciente? ¿El que hablaba? ¿El que dibujaba? ¿Ambos? ¿Ninguno? Estos casos extremos revelan algo que probablemente es verdad para todos nosotros. El yo unificado es una construcción. Es una historia que el cerebro se cuenta a sí mismo para funcionar de manera coherente. Pero debajo de esa historia hay múltiples sistemas, múltiples procesos, que no siempre están de acuerdo entre sí. ¿Nunca has tenido la experiencia de querer hacer algo y al mismo tiempo no querer hacerlo? ¿De saber que algo es mala idea pero hacerlo igual?
Esos conflictos internos son pistas de que el yo no es tan unificado como parece. Aquí es donde muchos científicos y filósofos se dividen y quiero ser honesto sobre eso. Algunos dicen, la mente es simplemente lo que hace el cerebro, no hay misterio. Cuando entendamos completamente el cerebro, entenderemos completamente la mente. Otros dicen, hay algo que se escapa. Podemos describir toda la actividad neuronal y todavía no explicar por qué hay una experiencia subjetiva, por qué hay algo que se siente como ser tú. Este segundo problema se conoce como el problema difícil de la conciencia, un término acuñado por el filósofo David Chalmers en 1995. Y es importante admitir que no está resuelto. No sabemos por qué la actividad neuronal produce experiencia subjetiva. No sabemos si la produce directamente, si emerge de ella, o si la relación es de algún otro tipo que todavía no comprendemos. Lo que sí podemos decir es que no hay evidencia de que la mente exista independientemente del cerebro. Toda la evidencia apunta en la dirección opuesta. La mente depende del cerebro, cambia cuando el cerebro cambia y aparentemente cesa cuando el cerebro deja de funcionar. Dejemos la filosofía por un momento y veamos qué dice la ciencia sobre el cerebro y su relación con la mente. Tu cerebro contiene aproximadamente 86.000 millones de neuronas. Para poner eso en perspectiva, hay más neuronas en tu cabeza que estrellas en la Vía Láctea, según algunas estimaciones. Cada neurona está conectada con otras miles de neuronas a través de estructuras llamadas sinapsis. El número total de conexiones sinápticas en tu cerebro es de alrededor de 100 billones. 100 millones de millones. Si contaras una conexión por segundo, te tomaría más de 3 millones de años contarlas todas. Cada neurona es una célula que puede generar señales eléctricas. Cuando una neurona se activa, envía una señal química a las neuronas conectadas con ella a través de neurotransmisores como la dopamina, la serotonina, el glutamato. Algunas de esas señales hacen más probable que la siguiente neurona se active. Otras lo hacen menos probable. Es un sistema increíblemente complejo de activación e inhibición, retroalimentación y propagación. Y todo esto sucede constantemente, incluso cuando duermes. Tu cerebro nunca se apaga. Consume aproximadamente el 20% de toda la energía de tu cuerpo, aunque solo representa el 2% de tu peso. Es el órgano más hambriento que tienes. Lo fascinante es que no hay una neurona especial de mente o una región del cerebro donde viva tu conciencia. Durante mucho tiempo la gente buscó algo así. Descartes, en el siglo XVII, pensaba que la glándula pineal era el asiento del alma, el lugar donde la mente inmaterial se conectaba con el cuerpo material. Pero no hay evidencia de eso. La glándula pineal produce melatonina y regula el sueño. No tiene nada de especial en términos de conciencia. Lo que encontramos, en cambio, es que diferentes aspectos de lo que llamamos mente están distribuidos por todo el cerebro. La visión se procesa en la parte de atrás, en el lóbulo occipital. El lenguaje involucra principalmente el hemisferio izquierdo, en las áreas de Broca y Wernicke. Las emociones involucran estructuras profundas como la amígdala y el sistema límbico. La planificación y el control de impulsos dependen de la corteza prefrontal, justo detrás de tu frente. No hay un centro de comando. No hay un homúnculo sentado en algún lugar mirando pantallas y tomando decisiones. Esa intuición, por más natural que se sienta, no corresponde a lo que encontramos cuando abrimos el cráneo y miramos. Ahora, ¿dónde entra la mente en todo esto? Lo que sabemos con bastante certeza es que hay una correlación estrecha entre la actividad cerebral y los estados mentales. Cuando tienes una experiencia visual, ciertas áreas de tu cerebro se activan. Cuando piensas en movimiento, otras áreas se activan. Cuando sientes miedo, la amígdala muestra actividad. Cuando tomas decisiones, la corteza prefrontal trabaja. Podemos ver esto con tecnologías de imagen cerebral como la resonancia magnética funcional. No estamos adivinando, estamos midiendo. Más aún, cuando el cerebro se daña, la mente cambia. Un golpe en la cabeza puede borrar memorias. Un tumor en el lóbulo frontal puede cambiar completamente la personalidad de alguien. Un derrame en el área de Broca hace que una persona no pueda hablar, aunque entienda perfectamente el lenguaje. Esto es evidencia muy fuerte de que la mente depende del cerebro. No es solo correlación. El daño cerebral causa cambios mentales.
La relación es causal. Pero aquí viene la pregunta difícil. ¿Significa esto que la mente es el cerebro? ¿Que son lo mismo? No necesariamente, y aquí es donde las cosas se ponen interesantes.